Y os presento al ponente de hoy, que es Ángel Cuevas, que a mí me hace especial ilusión presentarle porque le conozco no solo profesionalmente, sino también personalmente. Y bueno, es un gran investigador y una gran persona. Actualmente es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Ingeniería Telemática en la Carlos III, y su investigación trata de arrojar transparencia en los grandes de Internet como son Facebook y Google. Y hoy precisamente viene a hablarnos cómo Facebook trata nuestros datos. Así que nada, Ángel, todo tuyo. No se te oye. Estás en mute. Ahora, sí, está diciendo, voy a compartir la pantalla. ¿La veis? ¿Veis la presentación? Sí, se ve Sí, estupendamente. se ve. Muy bien, vale, pues bueno, muchas gracias por la presentación, Patricia, sobre todo por lo de gran persona, así que muchas gracias y nada, muchas gracias por la invitación. A mí también me hace ilusión estar como ponente en los seminarios de IVIDAD, porque bueno, he asistido muchas veces a ver a gente presentar aquí. En general, la verdad es que mi experiencia como audiencia y la gente que ha atendido son unos seminarios muy dinámicos y la verdad es que siempre que he tenido ocasión de atender me han gustado mucho. Y bueno, como dice Patricia, hoy vamos a hablar un poco, intentar un poco hablaros sobre uno de los grandes gigantes de Internet, del que posiblemente muchos de vosotros seáis usuarios, sea a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Instagram, y un poco presentar las opciones, tanto buenas o malas, que el usuario tiene al usar esta red social. Es decir, aunque nosotros hemos sido y hemos hecho investigaciones que han criticado, como vamos a ver hoy, ciertas prácticas de Facebook, nosotros en nuestra investigación no perseguimos decir Facebook es malo, Facebook es el demonio, o Google es malo, Google es el demonio. De hecho, creemos que tanto Facebook como Google y empresas de este estilo, Amazon, Apple, han traído sin duda grandes ventajas a la sociedad, y el hecho de que miles de millones de usuarios utilicen sus servicios diariamente quiere decir que algo bueno tienen, algo bueno hacen. Pero es cierto que de un tiempo a esta parte, sobre todo desde el caso de Cambridge Analytica, en el cual hubo una empresa que extrajo información en el año 2014 de cientos de miles de usuarios de Facebook en Estados Unidos, con eso se crearon perfiles psicológicos que supuestamente se utilizaron posteriormente en campañas publicitarias de Facebook, en la campaña de Trump de 2016. Bueno, y ahí ya entran muchas especulaciones sobre cuánto eso ayudó a que Trump ganase las elecciones y demás. A partir de ese momento en el que se descubre este escándalo, pues Facebook ha ido, o la imagen de Facebook, sobre todo en prensa, pues ha sido muy negativa. De nuevo decir que nuestra opinión es que Facebook hace cosas mal, hay que denunciarlas y como vais a ver, nosotros estamos en esa línea, continuamos en esa línea, pero eso no quiere decir, de nuevo, como he dicho antes, que Facebook sea el diablo o que Google sea el diablo. Vale, bueno, el título de la charla es The Yin and Yang, Sides of Facebook Personal Data Exploitation. La charla la voy a hacer en español, aunque las transparencias estarán en inglés. El porqué de esta charla o el porqué de este título va relacionado con lo que acabo de introducir. Bueno, todos conoceréis la filosofía china de Yin and Yang, que es que todas, la mayoría de las cosas en la naturaleza están formadas por fuerzas contrarias que son complementarias, están interconectadas. De tal manera que hay una parte que es la blanca, que es el brillo, que es lo positivo, y una parte que es lo negro, lo negativo, ¿vale? Y generalmente hay cosas positivas y negativas en
muchas cosas en la naturaleza, y en este caso, en el caso de Facebook, hay cosas positivas y cosas negativas que están interconectadas y viven juntos. Y muchas veces, como veremos, el hecho de que Facebook pueda ser una herramienta muy potente para realizar investigaciones más en el área de las ciencias sociales, lleva implícito el hecho de que tenga que recoger datos de miles de millones de usuarios. Y eso, a su vez, implica una serie de riesgos de privacidad que están implícitos. Entonces, ambas cosas conviven juntas. Entonces, por una parte, voy a empezar la charla presentando una investigación que hemos hecho en el cual se muestra cómo Facebook pues, usa de manera incorrecta o abusa de los datos personales de los usuarios de una manera que no debería, y luego presentaré otra línea de investigación en la cual intentamos mostrar cómo se puede utilizar la información que Facebook recoge de nosotros de una manera muy potente para el futuro de investigación en áreas de ciencias sociales. Vale, antes de entrar en harina con estos dos trabajos, estas dos líneas de investigación, lo primero que quiero es dar un poquito de background, que al final es la base de muchos de los trabajos que hacemos en Facebook, y es la base de Facebook como plataforma, como empresa, como modelo de negocio. ¿Vale? Facebook al final vive de vender publicidad. Y cualquier usuario, cualquiera de vosotros que tenga una cuenta en Facebook, puede lanzar campañas de publicidad entrando a su plataforma, a su Ads Manager, que ofrece un dashboard, el dashboard que estáis viendo, donde yo puedo configurar campañas de publicidad. ¿Vale? Entonces, si tú entras en este dashboard, verás, en el caso concreto que he hecho esta mañana, cuando preparaba la charla, yo puedo definir lo que se llama una audiencia. ¿Qué es una audiencia? Es el perfil de usuario al que yo quiero llegar como publicidad. Facebook ofrece una cantidad enorme de atributos para poder configurar tu audiencia. Yo lo que he hecho ha sido configurar una audiencia donde básicamente he dicho, vale, ¿qué localización quiero? Y he tomado como epicentro el campus de Getafe, la Universidad de Carlos III, y he dicho que quiero llegar a gente que viva, aquí pone people living in or residing in this location, gente que viva o que haya estado recientemente en un radio de 1 kilómetro de una milla, porque lo definen millas, alrededor de la Universidad de Carlos III. Además he dicho, pues pensando que a lo mejor la campaña la quería hacer más hacia un perfil estudiantil, gente entre 18 y 30 años, y pues he dicho que quiero que les interese, que estén interesados en chocolate. Es decir, ahora mismo esta definición, con esta definición Facebook intentaría hacer una campaña de publicidad a usuarios de Facebook que han estado o viven en un radio de 1 milla alrededor de la Universidad Carlos III de Getafe y que les gusta el chocolate, o que según Facebook están interesados en el chocolate. Un aspecto muy importante de Facebook es que te devuelve esta información. Hay un campo que se llama Potential Reach o alcance estimado que te dice que esa audiencia que yo he definido, Facebook estima que hay unos 5.000 usuarios que cuadran en esa definición. ¿Vale? Es decir, hay 5.000 personas en 1 milla alrededor del campus de Getafe, entre 18 y 30 años, que les gusta el chocolate. ¿Vale? Y vamos a ver cómo este valor, este campo de Potential Reach de 5.000 personas nos sirve para elaborar tanto el Yin como el Yang de Facebook. ¿Vale? También comentar muy rápidamente que parte de nuestra investigación también se basa en los datos que recogemos con una herramienta que diseñamos por ahí por el año 2016, que la llamamos Facebook Data Evaluation Tool, que es un plugin para Google Chrome y para Firefox que el usuario lo instalaba y le da una estimación, lo instalaba y lo puede seguir instalando, le da una estimación de los ingresos que ese usuario genera para Facebook mediante la navegación en Facebook a partir de la publicidad que consume. ¿Vale? Bueno, pues este plugin, que se lo han instalado de octubre de 2016 hasta ahora unas 10.000 personas, nos sirve a nosotros para recoger información que utilizamos luego en nuestras investigaciones.
¿Vale? Entonces ya entramos en harina, en la primera parte, la parte negativa, la parte negra, el uso inapropiado de datos por parte de Facebook. Y en concreto, lo que nosotros miramos es si Facebook usa información sensible para propósito de publicidad en Facebook, en Europa, perdón, en Europa. ¿Y cómo empezó todo esto? Todo esto empezó esto debía ser como junio, yo creo junio de 2015, 2016. Yo estaba en un proyecto de investigación, en un proyecto europeo de investigación, en una reunión en Barcelona, y de repente, mirando Facebook, recibí este anuncio que decía: conecta con la comunidad gay en Barcelona y alquila apartamentos baratos de gente como tú. ¿Vale? Y era Mr. Airbnb, ahí pone stay like a gay local, con lo cual yo dije, bueno, de alguna manera alguien ha inferido que yo soy homosexual y me está mostrando publicidad dirigida a mí como una persona que se ha inferido como homosexual. Eso me creó muchas dudas y dije, ¿cómo esto es posible? Yo nunca le he dicho a Facebook que yo soy homosexual, ni lo he escrito, no he definido mis preferencias sexuales, no he dado esa información a nadie. Sin embargo, a mí alguien me está mostrando una publicidad claramente definida por mi orientación sexual. Y esto me creó dudas. Dije, ¿y esto por qué está ocurriendo? ¿Y esto a cuánta gente más le está ocurriendo? ¿Vale? Y esa es la motivación de la investigación. Entonces, en ese primer paso era solo la duda de entender qué estaba pasando y investigando en ese momento llegamos encontramos esta página que todos los usuarios, todos vosotros, usuarios que tengan un usuario en Facebook, pueden encontrar, que es lo que aparece en la barra de búsqueda, facebook.com/ads/preferences/edit. Ahora ha cambiado, ahora el diseño es distinto, pero básicamente ahí Facebook incluye todos aquellos intereses que ha inferido de ti a partir de muchas cosas, a partir de tu navegación en Facebook, si haces like a un comentario, a una foto, si haces like a una página en Facebook, si sigues a ciertas personas, a ciertos cantantes, aparte de tu navegación, porque Facebook, una investigación de 2016 dijo que Facebook tiene presencia, cuando tiene presencia quiere decir que recoge datos en el 30% del millón de páginas más populares de Internet. Posiblemente ese número sea mucho más alto ahora. Entonces, en base a todo eso, ellos van creando un perfil tuyo con cosas que supuestamente te interesan a ti. ¿Vale? Entonces, aquí, pues, bueno, veis que a mí en esto de aquí, pues según Facebook en ese momento me interesa el Black Friday, cosas como cultura, cantar, ¿vale? Pero si veis aquí resaltado en rojo, según Facebook, en ese momento yo era una persona interesada en homosexualidad. ¿Ah? Y de nuevo, bueno, pues ya hicimos ahí ya hicimos el matching. Yo ya entendí que lo que estaba ocurriendo es que Facebook, de alguna manera, me ofrecía a mí como un usuario interesado en homosexualidad, de tal manera que cualquier anunciante que estuviese, que buscase mostrar publicidad a usuarios interesados en homosexualidad en España, por ejemplo, su anuncio podría llegar a mí. Yo soy un potencial target de ese tipo de audiencias. Igual que antes he dicho, pues un estudiante que le gusta el chocolate en el área de Getafe sería un potencial target de una campaña de publicidad con la audiencia que yo os he mostrado antes. ¿Vale? Y aquí, de nuevo, aquí ya nace la pregunta básica de esta investigación. ¿A cuánta gente en Europa le está pasando esto? ¿Y cuántas otras etiquetas pueden ser sensibles? Y ahora veremos qué incluye sensible. Además, todo esto coincidió en un momento en el cual ya estaba disponible el texto de la actual, pero en ese momento de la futura legislación en protección de datos que se iba a implantar a nivel europeo, lo que se llama la Regulación General de Protección de Datos, por sus siglas en español, GDPR, General Data Protection Regulation, por sus siglas en inglés. ¿Vale? Yo me refería a ella como GDPR. ¿Vale? Entonces, esta legislación, estamos hablando
ya cuando empezamos a hacer esto, estamos hablando en torno a principios de 2017 o algo así, esta legislación iba a entrar en vigor en mayo de 2018. Y en esta legislación, que bebía de otras normativas europeas, define como datos sensibles, que son datos personales de especial calado, aquella información que revela información racial o étnica, opiniones políticas, creencias religiosas, datos relativos a temas de salud o temas de orientación sexual. ¿Vale? Y entonces lo que decía la ley es, en su artículo 9, lo que dice es que está prohibido, tú no puedes procesar ese tipo de información, salvo, y esa es la excepción que muestro en el segundo punto, que el usuario, que es lo que se define legalmente como el data subject, te ofrezca, te dé un consentimiento explícito para que proceses y utilices esa información. De hecho, en el curso de nuestra investigación, en mayo de 2017 y en septiembre de 2017, dos agencias nacionales de protección de datos, la francesa y la española, multaron a Facebook por prácticas relativas al uso de este tipo de información sensible. Y en concreto, si tú lees las razones que daban estas agencias para poner esas multas, entre ellas estaba la recogida, la francesa decía explícitamente, recoger datos sensibles de usuarios sin su permiso explícito, y en el caso de la española, pues habla que se recogían datos en ideología y sexo sin claramente informar al usuario de que eso estaba ocurriendo, y además no tenía un permiso explícito Facebook para poder utilizar esa información. ¿Vale? Con lo cual, todo esto reforzaba nuestra investigación en el sentido de que parecía que era muy relevante estudiar cuál era el calado de esto, cuál era la dimensión de este problema en Europa. ¿Y por qué nos centramos en Europa? Por el tema de que había una legislación muy clara sobre el uso de datos personales y en particular sobre el uso de datos sensibles. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a esta herramienta que os he explicado antes, el Facebook Data Valuation Tool, el FDVT, que en ese momento pues, teníamos casi 5.000 instalaciones, de las cuales más de 3.000 eran de usuarios europeos. De todas esas instalaciones, lo que hicimos fue recoger los intereses, que es una de las cosas que recoge nuestro plugin, los intereses que Facebook ha asignado a esos usuarios. En total, esos cerca de 5.000 usuarios tenían más de 5,5 millones de intereses asignados. Ahora estamos haciendo otras cosas y hemos sacado recientemente y básicamente a día de hoy un usuario en media tiene como 400 intereses asignados. Esos 5,5 millones de intereses resultaron que venían de 126.000 intereses únicos. ¿Vale? Entonces, en nuestro dataset teníamos 126 intereses únicos, de los cuales el objetivo era tratar de descubrir cuáles de esos estaban relacionados con información, con intereses, con ítems potencialmente sensibles. Para cada uno de estos intereses teníamos una serie de información, el identificador de Facebook, su nombre, teníamos algo que es la disambiguation category, que muchas veces era necesario, porque siempre pongo el mismo ejemplo, digo, si tú hablas de Red Hot Chili Peppers, tú puedes estar hablando de un grupo de música o puedes estar hablando de una comida, ¿vale? Entonces esa disambiguation category te permitía diferenciar si estás hablando del grupo de música o de la comida, ¿vale? Y luego tenía un valor que es el tamaño de ese interés en el mundo. ¿Vale? Y también te da la razón por qué ese interés se había asignado por qué tenías ese interés. Supuestamente puedes clicar en una ad, porque Facebook considera que es relevante para ti, porque le has hecho like a una página, cosas de ese estilo. ¿Vale? Bueno, teníamos esos 126.000 intereses y lo que dijimos es que queremos analizar 5 categorías en concreto que eran las que más macheaban dentro de los tipos de datos sensibles, las categorías que eran más acordes al tipo de intereses que se utilizan en Facebook. Entonces utilizamos la etnia, las opiniones políticas, las creencias religiosas, los temas de salud y la orientación sexual. ¿Vale? Entonces, al final, esto en principio era muy, muy simple. ¿Cómo distinguimos si algo es sensible o no? ¿Alguno de estos intereses es sensible o no? Pues vamos a dárselo a un grupo de gente que manualmente que lo mire y diga, vale, para mí, en el contexto de la GDPR,
Para mí, esto, a través de esto está ligado a mis opiniones políticas. Por ejemplo, para que tengáis una idea, Facebook podría poner como interés socialismo, que está interesado en el socialismo, en el comunismo, pero también interés de Facebook son los propios partidos políticos, incluso los líderes políticos. Entonces, que tú tengas como interés Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, Inés Arrimadas, cualquier tipo de político, puede ayudar a inferir tu opinión política. Por tanto, todo eso, nosotros lo que queríamos era validar a través de usuarios reales que nos dijesen esto es sensible o esto no. ¿Qué ocurre? Que etiquetar manualmente 126.000 intereses, cuando cada interés además lo tienes que clasificar varias veces, es una labor que manualmente pues, tendrías que tener a un ejército de gente que pudiesen clasificar eso de manera manual. Por tanto, teníamos que reducir ese grupo de 126.000 intereses a un grupo mucho más pequeño que tuviese intereses que fuesen potencialmente sensibles. Y para eso hicimos un trabajo automático. ¿Qué hicimos? Básicamente, lo que hicimos es crear un diccionario con 264 palabras que estaban mapeadas a estas 5 categorías sensibles que utilizamos en nuestra investigación. ¿Vale? Utilizamos información de Wikipedia y de otras bases de datos. Y lo que hicimos es sacar la similaridad semántica entre los 126.000 intereses que teníamos en nuestra base de datos y estas 264 palabras. Y nos quedábamos con el máximo, ¿vale? Por cada interés nos quedamos con la máxima similaridad que encontrábamos con estos 264 términos. Esa similaridad semántica la computamos utilizando un paquete de Python que se llama Spacy, que tiene una librería para calcular similaridad semántica que te da un score entre 0 y 1, ¿vale? Cuanto más cercano a 1, más similares serán los términos que comparabas. Entonces, al final, clasificamos nuestros 126.000 intereses. Aquí estáis viendo una figura que lo que te dice es el porcentaje de intereses que ha recibido es una Cumulative Distribution Function, una CDF, que lo que te dice es más o menos el porcentaje de intereses que han recibido un score por encima de cierto valor. Y al final teníamos que elegir un threshold, un umbral a partir del cual cortar y decir, vale, estos son los intereses que son potencialmente sensibles dentro de mi dataset. Entonces elegimos un umbral de 0,6, quiere decir, cuando el score de similaridad entre un interés y una de las palabras en nuestro diccionario que recogían las 5 categorías sensibles era igual o mayor a 0,6, esa la seleccionamos para ser clasificada manualmente. Al final, esto nos llevó a reducir nuestro dataset a más o menos unos 4.500 intereses potencialmente sensibles y ahora sí, sobre estos 4.500 realizamos un proceso de clasificación manual. Cogimos a 12 panelistas, que eran estudiantes de doctorado y profesores, que eran usuarios avanzados de Internet, ¿vale? No eran usuarios normales, no cogimos a gente normal, no usamos Amazon Tag, no usamos este tipo de soluciones. Entonces, se les dio la información de los intereses y lo que decía la legislación que iba a entrar en vigor en unos meses. Y se les dijo que, vale, para cada interés que os tengo que clasificar, nos tenéis que decir si es sensible o no, y si es sensible nos tenéis que decir en cuál de las 5 categorías que os damos lo clasificaríais, o si vosotros lo clasificaríais en otra categoría sensible que vosotros consideréis, o no sabéis diferenciar, no sabéis decir en qué categoría lo meteríais. ¿Vale? Cada uno de los 4.500 intereses recibió 5 votos y usamos un algoritmo muy simple que se llama de voto por mayoría, en el cual si 3 de los panelistas identificaban un interés como sensible, entonces nosotros consideramos que ese interés era sensible. El resultado fue el siguiente. El resultado fue que de los 4.500 intereses que se clasificaron manualmente, unos 2.000, casi 2.100, fueron clasificados como sensibles. La distribución de esos intereses
o la distribución de esos 2.000 intereses, la gran mayoría, casi un 60%, tenían que ver con política, un 20% con religión, casi otro 20% con salud y luego ya muy poquitos con orientación sexual o temas de etnia. Además, lo que buscamos, hicimos una medición con una métrica que se llama el Fleisch Kappa de cuál era el acuerdo entre los votos emitidos y el resultado fue muy alto, ¿vale? Es decir, que en muy pocos casos, solo en un 0,% de los casos, hubo discrepancia entre la categoría asignada entre los votantes. Vale, ahora ya tenemos qué intereses son sensibles. Ahora queda la parte de cuantificar cuánta gente en Europa se les ha asignado alguno de esos intereses. Y para eso lo que hicimos es utilizar el dashboard que os he enseñado anteriormente. ¿Qué ocurre? Que ese dashboard, Facebook permite que se obtenga la información de manera automatizada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues nosotros cogimos la lista de esos intereses, en concreto al final cogimos los 500 más relevantes en cada país, por unas limitaciones que impone el API de Facebook que utilizamos, y al final lo que hacíamos era decir, vale, dime cuántos usuarios en Austria tienen alguno de estos intereses, al menos uno de estos intereses. ¿Cuántos usuarios en Bélgica tienen al menos uno de estos intereses? ¿Cuántos usuarios en España tienen al menos de uno de estos intereses? ¿Vale? Entonces aquí en esta tabla veis, aparte de los países, veis dos columnas, una que se pone FFB y otra que pone FC. La columna de FFB lo que te está diciendo es el porcentaje de usuarios de Facebook en un país concreto que se les ha asignado al menos un interés sensible. El FC lo que te dice no es el porcentaje de usuarios, sino el porcentaje de ciudadanos. Me explico. Imaginaos que en España 10 millones de usuarios 10 millones de usuarios en Facebook han recibido, se les ha asignado alguno de estos intereses sensibles. Pues si España tiene 30 millones de usuarios en Facebook, diríamos que el 33% de los usuarios de Facebook en España han recibido este interés. ¿Vale? Pero para comparar con el número de ciudadanos, lo que haríamos es dividir esos 10 millones entre los 46 o 47 millones de ciudadanos de España y te saldría un valor más bajo. Por eso lo que veis aquí es que la columna de FFB, que es el porcentaje de usuarios en Facebook, es relativamente más alta que la columna sobre ciudadanos, el porcentaje de ciudadanos. Vale, si consideramos toda la Unión Europea, nuestros resultados dicen que un 73% de los usuarios de Facebook en la Unión Europea habían recibido al menos un interés sensible, al menos uno. En muchos casos tenían mucho más de uno, ¿vale? Y esto se traduce a que el 40% de los ciudadanos en Europa, están tagueados con algún interés sensible por parte de Facebook. Lo cual a nosotros nos chocó. Este resultado, boom, nos explotaba la cabeza cuando lo vimos. Porque al final lo que está diciendo es que más o menos, hablando con un redondeo muy gordo, decir que uno de cada dos usuarios, uno de cada dos ciudadanos en Europa tenía un interés sensible asignado por parte de Facebook. Luego, si haces el análisis por países, pues bueno, en el peor de los casos tienes unos cuantos países que superan el 50% de sus ciudadanos, incluso llegando al caso de Chipre o Malta, estamos hablando casi de dos de cada tres ciudadanos. En el mejor de los casos nos vamos al lado de Alemania, que tiene solo un 30% de su población, o países como Polonia, Eslovaquia o Latvia, no sé nunca si es Latvia, Letonia, que tienen en torno a un 30-35% de sus ciudadanos, a los que se les ha asignado un interés sensible. Lo cual es un resultado que es fue bastante impresionante para nosotros en ese momento. No pensábamos, repasamos los cálculos y habíamos hecho bien las cosas porque nos parecía exagerado. Vale, ¿qué hicimos? Bueno, al final, ¿qué ocurre? Que si tú lees la lista, y esa lista está pública, si accedéis al artículo, nosotros publicamos y fuimos transparentes diciendo estos son los 2.000 intereses que se han clasificado. Entonces, yo me leí esa lista de 2.000 intereses que utilizamos como intereses sensibles según la metodología que hemos usado para la clasificación y al final, bueno, hay muchas cosas que cualquiera puede decir, bueno, esto para mí no es sensible, esto en realidad es para mí, el caso que decía antes, que a mí me asignen el interés de un líder político, alguien puede percibirlo como sensible o no, ¿vale? Porque al final pues, la legislación habla de algo que se puede inferir
tu opinión o tu tendencia política. Pero alguien te puede decir, bueno, pues a mí eso no me parece, ¿vale? Entonces, hicimos otro experimento en el cual seleccionamos 20 elementos. 20 elementos que validó un experto de la Agencia Española de Protección de Datos diciendo, sí, estos van claramente en contra de la legislación y creo que la gran mayoría de la gente que está en el seminario estará de acuerdo que estos 20 elementos que aparecen en esta tabla, pues según la definición de la GDPR, son claramente contrarios a la legislación. Incluyen comunismo, islam, Corán, prevención del suicidio, socialismo, judaísmo, homosexualidad, medicina alternativa, cristiandad, inmigración ilegal, oncología, comunidad LGTB, identidad de género, salud reproductiva, Biblia, embarazos, nacionalismo, veganismo, budismo, feminismo, ¿vale? Todos estos tienen un componente que relaciona claramente estos elementos con lo que la legislación dice que no se puede procesar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podría haber algo, por ejemplo, el tema del embarazo, que alguien podría decir, bueno, pero estar embarazado o que una mujer está embarazada no tiene por qué ser algo relativamente, algo sensible. A lo mejor hay una mujer que eso le parece que no lo es. Bueno, pues os cuento un caso de una periodista creo que era del Washington Post, que además lo publicó ella misma. Ella se quedó embarazada y entonces Facebook infirió esto y empezó a recibir mucha publicidad pues, de temas relacionados con el embarazo, productos para bebés y demás. Tuvo un aborto que aparentemente fue traumático, bastante traumático, y durante mucho tiempo después de ese aborto, esta persona, esta periodista, siguió recibiendo publicidad en Facebook sobre bebés, sobre embarazos y demás. Algo que según ella pues, le afectó y a ella le pareció que era básicamente indecente que Facebook pudiese hacer eso. ¿Vale? Entonces, al final, aunque no nos veamos reflejados en alguno de estos intereses, sí que puede ser que haya gente a la cual esto, que a nosotros personalmente no nos importe, y sí que haya gente que le sea problemático. ¿Vale? A mí personalmente, que me tagasen como homosexual, ni frío ni calor, no me produce ningún problema, pero entiendo que eso puede ser un problema para otras personas. Entonces, hicimos esta tabla, ahí hay mucha información, en cada país pues tenemos un porcentaje de gente que está tagueada en función de lo que del interés hay más o menos, ¿vale? Pero al final lo que quisimos demostrar es, ojo, que si cogemos 20 que son muy claros según la legislación, todavía llegamos a los siguientes números, están aquí abajo a la derecha, que no os he resaltado, os tenía que resaltar con color. Si cogemos la Unión Europea entera, lo que dice es que el 42% de los ciudadanos de la Unión Europea están tallados con alguno de estos 20 intereses y esto corresponde al 23% de los ciudadanos. ¿Vale? En cada país aquí tenéis los números totales si queréis mirarlo por países. En España es el 23% de los ciudadanos y el 40% de los usuarios de Facebook. ¿Vale? Entonces ya no estamos hablando de esos 2.000, estamos hablando de 20 muy concretos que tienen un impacto brutal. Tienen un impacto brutal. ¿Vale? Cuando esta investigación la terminamos en torno a el paper para publicarlo, lo enviamos, creo recordar, como en febrero de 2018 y si el paper se aceptó y fue hecho público en torno en agosto de 2018. Entre medias se aprobó la legislación, fue de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea la GDPR, la nueva legislación en protección de datos que hemos introducido antes. Entonces hubo gente que nos dijo, vale, vosotros habéis hecho un estudio, los datos, el análisis que hicimos, estos números que os he enseñado en estas tablas, son de enero de 2018. Pero la gente decía, a lo mejor después de mayo de 2018, cuando entre en vigor la nueva legislación, Facebook deja de utilizar este tipo de intereses. Vale, bueno, lo que hicimos es repetir el análisis en un paper que hemos publicado posteriormente, que se ha publicado además ahora hace un mes. Repetimos este experimento y lo que hicimos es repetir en octubre de 2018 y en febrero de 2019, así que 5 meses y 8 o 9 meses después de que la legislación entrase en vigor, cuál era el porcentaje de usuarios en los países de la Unión Europea que seguían estando tagueados con información sensible.
y aquí tenéis el resultado, ¿vale? Las líneas negras lo que te muestra es la diferencia entre febrero de 2019 y enero de 2018, y la gris entre octubre de 2018 y enero de 2018. Básicamente, si miramos en las líneas negras, en el mejor de los casos, Polonia redujo 8 puntos porcentuales el número de los usuarios que habían sido tagueados por intereses sensibles. Quiere decir que si vamos a la tabla anterior, donde Polonia tenía un 75% de los usuarios, quiere decir que, bueno, que seguía teniendo un 67% de los usuarios. Pero bueno, al final los números son anecdóticos porque Luxemburgo, Chipre, Bélgica, otros países lo que hacen es que tienen más usuarios en febrero de 2019 con la legislación vigente que en enero de 2018. Por tanto, básicamente el efecto de la GDPR ha sido nulo, básicamente. No ha servido para mucho en este caso concreto que nosotros estamos hablando. Lo que sí sirvió y lo que sí vimos es que tras nuestro trabajo hubo 5 de los intereses en esta lista que desaparecieron, que si recuerdo bien fueron comunismo, socialismo y creo que judaísmo y no sé si Corán o Islam, algo así. Hubo 5 que desaparecieron. No vamos a poner la medalla de si fue por nuestro trabajo o no, pero sé que desaparecieron. No sabemos las causas. Bueno, además extendimos el trabajo, ya no solo no analizamos en el nuevo trabajo solo Europa, sino el resto del mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos también? Dijimos, vale, ya hemos visto que todos estos intereses existen, pero tenemos que tener una prueba fehaciente de que yo puedo en realidad utilizar el sistema de publicidad online de Facebook para llegar a ese tipo de usuarios. Entonces lanzamos tres campañas que tenían que ver con tres campañas que tenían que ver con algunos de estos elementos, con religión, política y condición sexual. En religión usábamos los términos Islam, judaísmo, cristianismo y budismo, en política, comunismo, anarquismo, etcétera, etcétera, los que veis ahí, ¿vale? Y lanzamos tres campañas en Facebook, targeteando usuarios en Italia, España, Francia y Alemania interesados en estas cosas. Llegamos a 26.000 personas únicas, casi 26.500, con 35.000 euros y en total fueron más de 32.000 impresiones. Y Facebook nos cobró por esto, con lo cual se pueden hacer campañas con este tipo de información. ¿Cuáles son los riesgos asociados a esto? Bueno, el primero inmediato es que esto se puede utilizar para lanzar campañas bastante baratas de hate speech, ¿vale? De discurso del odio, donde, por ejemplo, ahí pongo un ejemplo, una organización neonazi puede lanzar mensajes ofensivos contra judíos, homosexuales en Facebook por el mero hecho de hacer daño. Para cuando alguien denuncie esa campaña, decenas de miles de usuarios habrán recibido el anuncio. Pero lo más preocupante es que se pueden en realidad utilizar ataques de reidentificación. ¿Qué es eso? Yo lo que quiero es, vale, Facebook, cuando yo lanzo una campaña de publicidad, no le dice al anunciante Ángel Cuevas está interesado en homosexual, Ángel Cuevas es homosexual. Facebook lo que hace es decir al anunciante a qué audiencia quiere llegar y yo mando los anuncios a esa audiencia, pero nunca da la identidad de los usuarios a los anunciantes. Eso en Facebook no pasa. Aún así, es relativamente sencillo obtener la identidad de los usuarios haciendo lo que sería un tipo de ataque similar al phishing. ¿Vale? El phishing muchos de vosotros seguramente lo habéis oído o incluso lo habéis experimentado. Y los ataques de phishing son esos en los que te llega un email que pone del Banco Santander supuestamente que dice hemos detectado un problema en tu cuenta, por favor, cliquea aquí. Vas a un sitio web donde te piden tu DNI y la clave del banco para acceder a la cuenta, ¿vale? En un sitio web que emula a una web del Banco Santander, pero no es el Banco Santander, es alguien más, ¿vale? Entonces, este tipo de engaños que están al orden del día y del cual pues, seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar, se pueden hacer a través de la publicidad online, ¿vale? Lo que yo puedo hacer es una campaña de publicidad diciendo lo que utilizaba antes, pues mi target es gente interesada en homosexualidad, ¿vale? De tal manera que ponga un ad muy sexy, por ejemplo, gana un iPhone 12 si clicas en este anuncio. Pues un porcentaje alto o bajo clicará ese anuncio, irá a un sitio web que yo controlo y ese sitio web, para empezar, lo primero que ya puedo obtener es la dirección IP de un usuario. Y
y en función de quién sea ese que lo controla, si es alguien de una central de inteligencia, pues con esa dirección IP posiblemente puedas saber hasta desde qué hogar estás haciendo esa conexión, con lo cual ya sabes dónde vive esa persona, ¿vale? Sin una estimación cercana. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Es decir, en esa página web yo te puedo decir, bueno, pues si para que te pueda enviar el iPhone, dime tu email, dime tu dirección postal, cómo te llamas, tu número de teléfono, lo que sea. ¿Vale? Al final, esto va de que pues habrá un porcentaje de gente que pique. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hicimos es una estimación burda para entender cuál sería el coste de saber la identidad de una persona en base a estas preferencias o a estos intereses sensibles. Si tomamos como referencia los 35.000 euros que necesitamos para llegar a 26.000 personas y alguna referencia a la literatura que dicen que el éxito de un ataque de phishing, y por éxito significa que el usuario metió su usuario y su password, sus credenciales en una página web del ataque, está en torno al 9% si lo haces bien, ¿vale? Pues lo que diríamos básicamente es que obtener la identidad de un usuario al que Facebook ha asignado algún interés sensible sería tan barato como costaría más o menos 1,5 céntimo, ¿vale? Pero incluso si pensamos que esa tasa de éxito no es un 9%, sino 100 veces menos, un 0,09%, obtener la identidad de esos usuarios costaría 1,5 €. Y ahora planteo un caso. Imaginaos que yo soy una aseguradora de Estados Unidos que quiero conocer la identidad de gente que tiene malos hábitos de salud. Pues gente, yo que sé, que le gusta la comida basura, que le gustan los deportes de riesgo, que le gusta, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo soy una aseguradora y quiero crear una base de datos con gente que potencialmente pueden ser malos clientes o tener un índice de riesgo muy alto para lo que yo quiero. Pues puedo hacer una campaña de estas y en realidad una aseguradora se puede incluso permitir el lujo de verdad sortear los iPhone y al final con poco dinero puedo crear una base de datos de muchos usuarios que para mi negocio potencialmente no son interesantes, ¿vale? De tal manera que si uno de esos usuarios ya es mi cliente, puedo intentar subirle la cuota, o si un usuario no es mi cliente y quiere pasar a ser mi cliente, pues tengo información para poder rechazarle o simplemente darle un precio alto. Pero eso no es lo más preocupante del todo. Descubrimos, y eso lo hemos hecho en el follow-up paper que hay, como he dicho, el tema de homosexualidad, porque te venga homosexual en España, pues puede tener algún tipo de implicación, pero bueno, no es algo que está más o menos socialmente aceptado. Pero hay muchos países en el mundo en el cual la homosexualidad está penalizada todavía. Esta mañana he hecho esto porque los datos van cambiando. Esta mañana yo he metido en Facebook y he buscado cuánta gente en Arabia Saudí está tagueada como homosexual en Facebook. Y el resultado, lo veis aquí, dice que 160.000 personas. 160.000 personas en Arabia Saudí tienen el tag homosexuality en su perfil de Facebook, ¿vale? Con lo cual, pues, los servicios, si alguien quiere hacer una caza de homosexuales en Arabia Saudí, pues lo puede hacer desde su ordenador en Facebook haciendo este tipo de ataque que he comentado, ¿vale? En la tabla que tenéis a la derecha de vuestra pantalla hicimos unos cálculos para estimar el porcentaje de usuarios en Facebook en países donde la homosexualidad está penada con hasta la pena de muerte, están tagueados con la etiqueta homosexual y los resultados son preocupantes, ¿vale? Pues estamos hablando de un 3%, un 5% en algunos casos, en el caso de Afganistán es un poco raro ese 12%, pero bueno, es lo que reportaba Facebook. ¿Vale? Entonces esto sí es serio, esto no es una broma y nos parece que Facebook aquí se equivoca de cabo a rabo. Implementamos una solución en nuestro plugin que permita a los usuarios de una manera sencilla tener acceso a sus preferencias y además les indicamos cuáles, según nuestro algoritmo de clasificación, son sensibles, ¿vale? Y la pueden borrar de manera sencilla. Esta investigación tuvo muchísimo impacto. Tuvimos una noticia en el Financial Times, en The Times, en The Figaro, en New Scientist, en muchísimos medios españoles, ¿vale? Y bueno, aquí os lo enseño también el ICO, que es la Agencia de Protección de Datos de Reino Unido, en una investigación que realizó a colación del escándalo de Cambridge Analytica, se hizo eco de nuestra investigación
y básicamente lo que dijo es que era un tema importante, pero que no tenía tanto que ver con el targeting político, que era algo que se investigaba, pero que era algo que habría que investigar y que habría que poner la lupa en ello en el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, la conclusión es muy fácil. Facebook no debería utilizar etiquetas sensibles para taguear a usuarios, especialmente etiquetas que son obviamente sensibles y etiquetas que son obviamente problemáticas en ciertos países o regiones. Vale, bueno, pues ahora vamos a la segunda parte de la charla. Ya hemos visto lo malo que es Facebook. Ahora vamos a ver cómo los datos de Facebook se podrían utilizar de manera anónima sin violar ningún tema de privacidad para la ciencia, o sea, para el buen propósito de la ciencia, que luego, de manera indirecta, significa para el bien de la sociedad, ¿vale? Entonces, nosotros lo que dijimos es, estos datos de Facebook posiblemente sirvan para estudiar cultura, ¿vale? Cultura en el mundo. ¿Y por qué empezamos a mirar eso? ¿Vale? Porque partimos de un punto en el cual los estudios que existen de cultura hoy en día básicamente parten de un académico, ¿vale? Alguien que define qué es cultura. Entonces, cultura es los hábitos de la gente, sus intereses religiosos, sus intereses políticos, su aversión al riesgo. Hace una definición teórica de cultura, define una metodología para medir en base a esa definición, que básicamente son surveys. Pues oye, usted va mucho a misa, ¿qué identidad política le define? No sé, ¿usted cree que las leyes de su país son acordes con la realidad social? ¿Vale? Entonces, en base a la definición de cultura, tú defines un survey que captura esos parámetros y entonces mides la cultura. La gran ventaja de esta forma de estudiar cultura es que los parámetros están muy bien definidos y los resultados se pueden interpretar bien. ¿Cuál es el problema? Primero, que todas, desde nuestro punto de vista, y aquí trabajamos con economistas y social science, computational social scientists, que están de acuerdo en que las definiciones que hay de cultura en la literatura en general, todas son parciales, todas pierden algo. Por ejemplo, generalmente se centra en cosas como arte, lenguaje, política, religión, tradiciones, pero, por ejemplo, nadie pregunta por comida en el tema de la cultura y seguramente muchos de los que estamos aquí acordemos que la comida es una parte importante de la cultura de un grupo humano. Si te gusta más lo picante o si te gusta más lo salado o lo dulce. Además, el hecho de hacer surveys hace que estas medidas o estos estudios tradicionales sean muy poco escalables, ¿vale? Y además muy caros. ¿Por qué? Porque el más popular es el World Valley Survey, que lo que hace es hacer un conjunto de preguntas similares, porque no es exactamente la misma en todos los países, en todos los países del mundo. ¿Qué ocurre? Que eso es un procedimiento muy caro, porque tienes que mandar a una persona que entreviste a 1000 personas en cada país, ¿vale? Es muy caro y te permite llegar, pues eso, pues hay muchos países que no pueden hacer todo el pool de preguntas que les gustaría. Y aparte de lo que tienes son fotos estáticas porque el World Valley Survey sale solo cada 4 años. Entonces yo sé las medidas de diferencias culturales hoy y la volveré a saber dentro de 4 años. Nosotros lo que dijimos es, vale, para nosotros cultura es todo el conjunto de información que no se refiere a características biológicas que puedan definir a un grupo humano. Y además queremos medir esto con datos altamente multidimensionales, con muchas dimensiones, obtenidos de billones de usuarios. ¿Vale? Una vez que tengamos eso, podremos medir cultura. Y la pregunta es, ¿qué sistema en el mundo nos da datos con muchas dimensiones de billones de usuarios? Pues la respuesta es Facebook. ¿Vale? Y esta plataforma que veis aquí, los he dicho antes. Utilizando esta plataforma de manera automática y preguntando a Facebook, oye, ¿a cuánta gente le gusta? Bueno, os lo explico. Os explico cómo podemos utilizar este sistema de publicidad que da Facebook, esta información que da Facebook a través de su API de publicidad para medir cultura. ¿Vale? Y dejadme usar un ejemplo muy sencillo. Queremos comparar los gustos culinarios de 3 países, Reino Unido, Italia y España.
¿vale? Entonces yo defino un vector de elementos, intereses, en este caso, que se refieren a comidas. Pizza, hamburguesa, paella y roast beef, ¿vale? Y ahora me voy al dashboard de Facebook y digo, oye, Facebook, ¿a cuántos usuarios en España le interesa la pizza? Y Facebook me dice, pues le interesa a lo que sea, a 8 millones. Pues como hay 8 millones que les interesa la pizza en Facebook y la población española son 47 millones, yo lo que establezco es que hay un 16%, perdón, hay 8 millones y los usuarios de Facebook en España son 36 millones, pues yo establezco que 8 entre 36, lo que salga. Ese porcentaje de usuarios, esa proporción de usuarios, les interesa la pizza en España. Para las hamburguesas, pues para las hamburguesas son lo que sea, 5 millones, pues bueno, será otro porcentaje. ¿Vale? Al final, lo que creo para cada uno de los países y con estos intereses, un vector, un ADN, si queréis llamarlo, con valores entre 0 y 1, que mide la penetración de cada comida en cada país. Una vez yo tengo creado este vector, este ADN, lo que puedo hacer es comparar los distintos vectores entre sí con medidas de similaridad o con medidas de distancia. La distancia euclidia, la distancia coseno, ¿vale? Pues en concreto nosotros usamos la similaridad coseno, ¿vale? Y entonces aquí podemos hacer una matriz de este estilo donde diga, bueno, pues la similaridad entre Reino Unido e Italia es un 0,96. La similaridad entre Italia y Reino Unido es un 0,96, ¿vale? Y de esta manera podríamos saber qué países se parecen más entre sí en gustos culinarios y qué países no, ¿vale? Simplemente tomarlo como un ejemplo de juguete para explicaros la metodología que hemos aplicado. ¿Qué hacemos nosotros? Vale, para medir cultura no nos vale utilizar 4 intereses y segundo, en base a nuestra definición de que no queremos que haya una definición previa de cultura, nosotros lo que queremos hacer es coger muchísimos intereses que me permitan crear un ADN muy grande de cada país, un vector súper grande de cada país. Vale, entonces lo que hicimos, nos bajamos todas las palabras en inglés, todos los términos en inglés que había en la Wikipedia, a través de una versión de una base de datos organizada que se llama DDpedia, ¿vale? Con esos que eran millones de términos, con esos millones de términos los fuimos introduciendo en Facebook para ver cuántos de ellos aparecían como intereses en Facebook, ¿vale? De eso obtuvimos un diccionario con 400.000 intereses y de esos, por tema de resolución, porque queríamos hacer un estudio a lo largo del mundo, nos quedamos con aquellos que en Facebook tenían una audiencia superior a 500.000 de usuarios en todo el mundo. Entonces, al final acabamos con un vector de 60.000 intereses que definirían el ADN de cada país. Y dejarme que visualmente os enseñe qué significa 60.000 cosas, porque en la mente muchas veces eso no lo tenemos. Estáis viendo una página con 4 columnas en un tamaño de letra, no sé si 5 o 6, que tiene un montón de términos, que son los intereses, ¿vale? Pues esos son intereses que hemos metido en nuestro vector de intereses. Nuestro vector de intereses está compuesto de 128 páginas como esta. El objetivo es que entendáis la dimensión del vector que estamos manejando, ¿vale? Hay 128 páginas con 4 columnas como estas que conforman nuestro vector. Una vez que tenemos ese vector con 60.000 valores entre 0 y 1 que conforman el ADN cultural de un país, podemos hacer cosas como estas, que son matrices de similaridades donde comparamos países entre sí, ¿vale? Y damos un valor entre 0 y 1 de la similaridad de los países. ¿Qué más cosas hicimos? Pues lo que hemos hecho es decir, vale, alguien podría pensar, vale, pero lo que te está dando Facebook puede ser ruido, puede ser que no estés capturando absolutamente nada, que eso sea algo aleatorio y que sea simplemente ruido. Entonces lo que hicimos es correlar las distancias que nosotros obteníamos con las distancias culturales que otros estudios han utilizado para comparar grupos humanos. Y eso incluye distancias genéticas, distancias en términos de religión, de geografía, de lingüística y distancias culturales como el World Valley Survey. Todas las distancias, y hemos probado muchas más medidas, no solo estas, pero todas estas distancias correlaban positivamente con nuestra forma de medir distancia entre grupos humanos en Facebook. ¿Vale? Con lo cual, eso ya te dice, vale, aquí esto no es solo ruido, esto tiene alguna componente, algo de componente genético se vislumbra aquí, algo de componente lingüístico, y lo más interesante para nosotros es que las métricas que mejor correlaban con la métrica de distancia que mejor correlaban con nuestra metodología eran las medidas culturales. En concreto, el World Valley Survey era la que mejor correlaba con un valor algo superior a 0,5. ¿Vale? Con lo cual,
esto ya nos empezó a decir, no, esto que tenemos aquí no es ruido, de verdad estamos midiendo algo. La discusión si es cultura, si es metacultura, si es, pues eso ya es un poco más complejo, pero el hecho de que correlase mejor con métricas culturales que con otras, lo que quiere decir es que lo que estamos midiendo en realidad, de nuestro punto de vista, tiene que ver con la cultura. Además, hicimos el Principal Component Analysis y el dataset de nuestra medida de Facebook tenía 3 veces más componentes que lo que tenía el World Value Survey, por ejemplo. Podemos crear otro tipo de cosas, podemos crear clústeres de este estilo, estos son todos los países del mundo, pero como es muy difícil verlo, os enseño este que tiene unos 70 países, que son aquellos países donde el World Value Survey tenía 100 preguntas, me parece. Al final los clústeres empiezan a tener sentido. Este azul de aquí arriba tiene el corazón de Europa. Todos los países de Europa Central, más España, Italia, Francia, Bélgica. ¿Vale? Este de aquí abajo de color verdoso, pues tiene el clúster de los países nórdicos más los países eslavos. Más países bálticos, perdón. ¿Vale? Luego tenemos este clúster aquí, que tiene los países angloparlantes, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Irlanda y Islandia. De hecho, como veis, Reino Unido e Irlanda se unen en este clúster en lugar del clúster europeo. Podemos buscar otro clúster que tiene los países brasileños. En general, casi todo tiene sentido. Hay alguna cosa que se puede ir ahí, que tiene difícil explicación, pero cuando haces un clúster hay veces que un país te lo tiene que meter en algún sitio. Por ejemplo, Japón lo meten aquí, pero claro, aquí no tenemos China, no tenemos muchos países, pero bueno, a lo mejor Japón cuadraría mejor con Vietnam y Taiwán, no lo sé. ¿Vale? O sea, que no decimos que esto sea perfecto, pero es bastante razonable lo que sale. ¿Qué ventajas tiene esto frente a otros estudios? Porque nosotros además podemos ir a nivel de Estado. Podría ser las comunidades autónomas en España o aquí lo que estáis viendo es un mapa estáis viendo un clúster de los estados de Estados Unidos, que de nuevo tiene bastante sentido. ¿Vale? No voy a ir en los detalles para no consumir mucho tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Pues además podemos seguir haciendo zoom y aquí lo que tenéis es el clúster de los counties, de los condados de California. Yo, bueno, California he estado por trabajo y demás, yo no conozco cómo es, pero algunos de nuestros colegas que participan en este estudio son nativos de California. Y cuando vieron esto, pues dijeron que tiene muchísimo sentido. Y si tienes resolución, puedes hacer muchísimas más cosas. Puedes ir haciendo zoom in al nivel de zip code, al nivel de si los intereses te dan suficiente resolución. Entonces, para esta charla y para traernos las cosas a nuestro terreno, a España, nosotros hicimos una pequeña investigación a finales de 2017 en el cual utilizamos esta metodología que os he contado en el tema de Cataluña. Básicamente queríamos responder a la respuesta de si Cataluña, en base a nuestra metodología, es culturalmente diferente a otras regiones de España. ¿Vale? Antes hago un breve inciso. Esto no se trata de decir si nuestras opiniones políticas o nuestras opiniones sobre el tema de Cataluña, que cada uno tenemos las nuestras, sino simplemente utilizando una metodología con unos datos de manera agnóstica, ver qué sale en este conflicto, alrededor de este conflicto que existe y sobre todo existía de manera muy vehemente en España entre octubre de 2017 y diciembre de 2017. Este estudio lo hicimos más o menos entre finales de noviembre y principios de diciembre, que era después de la intervención del gobierno con el 155 y las elecciones de Cataluña fueron el 21 de diciembre. ¿Vale? Entonces, aplicamos nuestra metodología y básicamente lo que mirábamos era la distancia de cada comunidad autónoma entre sí y de cada comunidad autónoma con países, con algunas regiones extranjeras, básicamente las 2 regiones francesas que son fronterizas con Cataluña y otra serie de países, de Francia, Reino Unido, Italia y Portugal. El primer resultado que obtuvimos es que cualquier comunidad autónoma española, es decir, cualquier región española, se parece mucho más a cualquier otra región española que a las regiones fronterizas de Francia o a otros países de la Unión Europea. ¿Vale? Eso es lo primero. Segundo, Cataluña, que está marcada en roja, en términos de diferencias,
aparece como la quinta, si utilizamos la mediana como referencia. La quinta comunidad en España, comunidad autónoma de España, más diferente del resto. Y vuelvo a repetir, todas son muy parecidas. Y además, las dos que más difieren, especialmente la que más difiere, son las Islas Canarias, lo cual parece que tiene bastante sentido porque es un territorio que está a 3.000 kilómetros de la península, incluso tienen muchos términos en su lenguaje cotidiano que difieren de los términos habituales utilizados en la península, con lo cual, culturalmente, posiblemente todos podamos acordar que seguramente Canarias sea lo que más difiere del resto de España. Pero hicimos algo más, no solamente queríamos comparar esto, hicimos algo más que fue, podemos extraer elementos de ese vector de intereses, de asentamiento de intereses, que permitan establecer singularidades de cada una de las regiones. ¿Y cómo definimos una singularidad? Para singularidad definimos, vale, yo voy a coger todos los elementos de una comunidad autónoma que tengan una penetración en ese vector ADN que sea el doble en esa comunidad autónoma que en cualquier otra comunidad autónoma de España, ¿vale? Eso quiere decir, por ejemplo, si cojo el chocolate y el chocolate en Extremadura tiene una penetración del 20%, ¿vale? Un 0,2 en el vector. Y en el resto de España tiene menos de un 10%, tiene menos de un 10%. Entonces diría, el chocolate es una singularidad de Extremadura. ¿Vale? Y de todas las singularidades, en esta tabla solamente representamos las que tienen al menos una penetración en esa comunidad autónoma del 5%. Al final, si cogéis, la mayoría de las cosas que salen tienen mucho sentido porque son o localizaciones de esa comunidad autónoma, si cogéis Andalucía, Málaga, Granada, Cádiz, Marbella, Almería, pero bueno, pueden ser algunas cosas en Madrid, creo que sale el aeropuerto, no encuentro Madrid ahora, no sé, aquí en Madrid, pues está el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ¿vale? Entonces, bueno, hay jugadores de fútbol, en Barcelona hay Carles Puyol, en Asturias creo que estaba David Villa, ¿vale? Pues de eso hay mucho, deportes, equipos de fútbol, hay muchos. Pero luego hay elementos culturales más sutiles que Facebook permite capturar en estas singularidades. Por ejemplo, en Aragón vemos que está Francisco de Goya, que Goya pues, es un pintor aragonés. En Asturias está la sidra. En Baleares, con la sidra, todos los que estamos aquí, pues si decimos, oye, ¿dónde está la región española popular por la sidra? Asturias. Tenemos yates en Baleares, en el País Vasco aparece Euskadi-Tas Catasuna, que es el nombre de ETA, en las Islas Canarias el volcán, en La Rioja aparece el vino, pero bueno, si nos centramos en Cataluña también aparecen elementos propios de ahí, como puede ser medio de comunicación, TV3, el periódico, un partido político, Esquerra Republicana de Cataluña, o la cerveza propia de Cataluña, que es la cerveza Estrella Damm. Pero lo más significativo que encontramos en nuestro estudio es que en ese momento, cuando hicimos el estudio, había dos elementos, referéndum y democracia, que aparecían como singularidades de Cataluña. De nuevo, todo esto lo que da a entender es que lo que estamos haciendo con nuestra metodología y capturando no es ruido. De verdad, Facebook captura cosas. Y además aquí lo de referéndum y democracia lo que te dice es que es capaz de capturar elementos particulares de una región en un momento concreto del tiempo, como fue el tema del referéndum, etcétera, en Cataluña. ¿Vale? Entonces, esto es un caso de uso de cómo la metodología que hemos definido se puede utilizar. Lo estamos utilizando ahora para muchas otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, uno de nuestros colaboradores, Ignacio Ortuño, del Departamento de Economía de Carlos III, había un estudio en Science que decía, que se hizo a base de survey, que decía que en los países más desarrollados donde la igualdad entre hombres y mujeres está más avanzada, lo que se ve es que las diferencias culturales entre hombres y mujeres crecen. Y la explicación que yo doy en ese artículo es que como la mujer tiene la libertad de elegir lo que quiere, pues decide cosas distintas de las que deciden los hombres. Entonces, estamos utilizando esta metodología que está liderando Ignacio Ortuño para poder investigar si en base a los resultados de Facebook obtenemos la misma conclusión o obtenemos otras conclusiones, ¿vale? Estamos haciendo un estudio a nivel de regiones en todo el mundo. Tenemos datos y queremos empezar un estudio a nivel de counties en Estados Unidos. Se podrían hacer cosas, que esto lo hice en una master tesis, pero bueno, una master tesis dio hasta donde dio, para intentar crear índices de salud en base a pues, temas de salud
recogidos en estos vectores, en estos ADN de los usuarios. ¿Vale? Entonces, bueno, para concluir, hemos propuesto una nueva metodología que, comparado con lo que existe, pues es más barata, más escalable y más versátil. ¿Qué me refiero a más versátil? Aquí nos hemos centrado en las localizaciones, pero tú puedes utilizar esta metodología para estudiar distintas cosas. Por ejemplo, diferencias generacionales. Yo puedo llegar a España y, en lugar de coger regiones, decir, no quiero crear este ADN para usuarios entre 13 y 18 años, entre 19 y 29, entre 30 y 40, y comparar esos grupos entre ellos, de tal manera que, en lugar de ver las diferencias culturales entre localizaciones geográficas, podré ver diferencias culturales entre grupos de edad, entre distintas generaciones. ¿Vale? Esta metodología tiene sus limitaciones. La primera, la interpretabilidad. En eso tenemos que trabajar, porque podemos medir cosas. Estos dos países son diferentes o son parecidos, pero todavía la capacidad de decir qué es lo que los hace similares o parecidos, que los surveys sí que lo permiten, porque están bien definidos para una cuestión, para una definición concreta de cultura, nosotros todavía no tenemos esa capacidad. Tenemos problemas también, cuanto más quieras hacer zoom a un grupo más reducido, es decir, podrías hacer este estudio a nivel de zip codes, pero ahí la resolución de intereses o cuánta gente le interesa algo en un zip code concreto, pues el número de intereses que vas a poder utilizar y que te da la resolución se reduce mucho. ¿Vale? Y todavía el acceso a los datos es un cuello de botella, y además hace un año podíamos automáticamente obtener muchísima información. Ahora Facebook ha cortado eso bastante y ahora estamos bastante limitados en la cantidad de información que podemos obtener. Y además, recalcamos, nosotros no queremos sustituir las metodologías tradicionales, lo que queremos es proponer una alternativa que creemos que puede ser muy útil, especialmente en los campos de ciencias sociales, para estudiar muchas cuestiones diferentes. Vale, entonces, ya para concluir la charla, al final la conclusión es que Facebook representa muy bien ese espíritu de filosofía china del Yin and Yang, y tiene cosas positivas en las cuales nosotros abogaríamos porque estos datos no tuviésemos que recogerlos utilizando, sino que Facebook abriese ese tipo de información, que es información agregada, que no pone en riesgo la privacidad de ningún usuario. Sí, sería muy útil para abordar muchísimos problemas. De hecho, ese tipo de datos se está utilizando para abordar, hay artículos hechos que han medido temas de los migrantes de Venezuela a Colombia y cosas de ese estilo. Entonces, si Facebook abriese ese datos para los investigadores, se podrían abordar una gran cantidad de cuestiones que a lo mejor hoy en día son simplemente inabordables porque no se tienen datos. Por otra parte, lo que creemos es que Facebook, en su parte oscura, debe hacer esfuerzos por alinearse con las legislaciones, por lo menos en Europa, en materia de protección de datos, y evitar, no buscar atajos, que es lo que siempre hace. Porque cuando tú, por ejemplo, cuando publicamos esta investigación y los periodistas contactaban con Facebook jamás nos ha contactado a nosotros y le decían, oye, que aquí ponen que etiquetas a la gente con la etiqueta. Dice, sí, pero yo no digo que esa persona sea homosexual, digo que está interesada en la homosexualidad. Ya, pero, o sea, seguramente muchos usuarios interesados en la homosexualidad sean homosexuales, ¿vale? Muchos usuarios que buscan cáncer de pecho o cosas relacionadas con cáncer de pecho, pues puede ser que sea un profesional, pero en muchos casos puede ser gente que está afectada por esa enfermedad. Por tanto, el decir que los intereses, que está interesado en algo te libra del hecho de que estás haciendo un mal uso de los datos, está muy cogido con pinzas. Así que acabo aquí la charla. Creo que está más o menos 1 hora y poquito. Y nada, estaré muy contento de responder vuestras preguntas. Muchas gracias, Ángel. La verdad que es una charla bastante interesante, no solo porque muestran lo malo de Facebook, sino también lo bueno, que siempre nos centramos muchas veces en buscar lo malo. Y también es útil para sacar cosas buenas de yo tenía una pregunta de la primera parte, porque claro, o sea, al final no podemos depender de que Facebook haga las cosas bien. O sea, ¿habéis probado si tú limitas que te cojan los intereses de Facebook y demás, si te seguirían targeteando como homosexual? O sea, porque supuestamente dicen que tú puedes controlar cómo te infieren los intereses, ¿no? A Pero ver, no sé si realmente se cumple o no se cumple. ¿Cómo infieren los intereses? No puedes controlarlo, porque al final eso serán algoritmos que corren en Facebook y tú no controlas. Es decir,
pues seguramente si yo hago like en Justin Bieber, pues será bastante evidente y me dirán, pues te gusta Justin Bieber, ¿vale? Pero a lo mejor si hago like en Mozart, pues a lo mejor me ponen varios intereses. Te gusta Mozart, pero también la música clásica y demás. Todos esos algoritmos son muy complejos y tú como usuario no lo puedes controlar. Lo que Facebook te permite, aunque yo todavía no he encontrado a nadie que proactivamente me diga, sí, yo sé cómo hacer esto, te permite borrar esos intereses, te permite hacer una lista. Nosotros lo hemos hecho más simple en nuestro plugin, pero habría una manera de hacerlo a través de Facebook y decir, vale, quítame este interés, quítame este interés, quítame este interés. Lo gracioso del caso es que no te los quita, te los mete en otra categoría que se llama intereses eliminados, ¿vale? Con lo cual los intereses que tú eliminas siguen estando ahí. Es decir, Facebook sabe que a ti que en algún momento te ha asignado ese interés. Entonces, no sabemos, o sea, no hay una manera en la cual tú de verdad puedas eliminar esas inferencias y decir a Facebook, oye, que de esto que has inferido de mí, olvídate, ¿vale? Lo que Facebook sabe, yo he inferido algo de ti y Facebook sabe que tú lo has querido quitar, pero Facebook no sabe si es porque te molesta y demás. De todas maneras, el porcentaje de gente que elimina intereses en Facebook es tan nimio que no es ni una realidad. Entonces ahí estamos bastante atados de manos como usuarios y son un poco lentejas. Si te gustan bien y si no, pues vete de Facebook. Sí, la verdad que sí. Ahora, bueno, yo ya me he iniciado haciendo preguntas, pero cualquiera de la audiencia puede abrir el micro y realizar preguntas o escribir por el chat y yo se las leo a Ángel, como prefiráis. No seáis tímidos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, vale. Bueno, espera. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Se escucha muy lejos. Sí. Vale, bueno, intentaré ser un poco más claro para ver si se me escucha mejor. Primero, muchas gracias por su exposición, me parece muy buena. Y lo que quería preguntarle era con respecto a todas las partes. Al final usted mencionó que Facebook, como muchos otros de los grandes sitios, redes sociales, utiliza muchos datos que recopilan a través de nuestra navegación por diferentes páginas web. ¿Vale? Entonces la pregunta mía sería, a nivel de usuario, ¿cómo podría plantearme una estrategia de protección de los rastros que voy dejando por las navegaciones en estos sitios, que al final sería como que los datos que más nutren los modelos de Facebook? Digamos, por ejemplo, que yo no utilice Facebook, aún así, si utilizo sitios donde Facebook recoge datos sobre mi trayectoria en la nube o en las redes, pues pudiesen hacer un perfil sobre mí y cualquier persona pudiese tenerme dentro de una estadística sin yo querer o incluso sin tener cuenta en Facebook. Pues, bueno, Rainer, ¿no? Está preguntando, pues de momento, malas noticias para ti. Eso como usuario es muy complicado hacerlo, ¿vale? De hecho, hay artículos de investigación en los cuales se demuestra que Facebook tiene perfiles de gente que no está registrada en Facebook, que no son usuarios de Facebook, lo que se llama los shadow profiles. Entonces, pues al final, la mejor forma que tienes de hacer esto es navegar en modo privado, que evitar el uso de cookies, pero ya hay muchos, cada vez hay más portales web, sobre todo de información, de noticias, que puedes usar adblockers, puedes usar distintos tipos de técnicas que están por ahí, pero hay sitios de noticias que ya si tienes un adblocker instalado no te dejan acceder. Y hay muchas técnicas que van más allá del uso de cookies y demás, como puede ser técnica de fingerprinting y demás. Es decir, que si tú tienes no sé qué modelo de teléfono móvil, el tamaño de letra que tienes configurado es tal, las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil son no sé cuáles, pues al final acabas siendo tú. Entonces, es muy complicado proteger nuestra identidad o que nos perfilen en Internet. Es muy complicado y a día de hoy, pues básicamente también tenemos que entender, y un poco aquí hago el papel, juego un papel un poco políticamente incorrecto, que estas compañías. O sea, yo personalmente no creo que Facebook o Google, yo no creo tanto en las teorías conspiranoicas para Facebook y para Google. Puede haber otra gente más pequeñita que no conocemos que haga cosas mucho peores. Pero Facebook y Google al final son empresas
que están en el mercado y lo que quieren es ganar dinero y lo que quieren es que su valoración de mercado suba. Con lo cual, que se revelen prácticas inapropiadas de ellos, pues al final les hace daño. De hecho, la mayor bajada en bolsa en la historia de Facebook ocurrió con el escándalo de Cambridge Analytica. Por tanto, yo no creo que su intención sea hacer cosas malas con nuestros datos, sino que su intención sobre todo es ganar dinero con los datos. Dicho eso, sus plataformas pueden ser utilizadas por otra gente que sí que quiere hacer cosas malas con nuestros datos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo protegerte como usuario? Pues básicamente tira el móvil a la basura, desconecta el cable y vete a vivir a un sitio donde no haya señales o redes de comunicación. ¿Vale? En tanto en cuanto, pues lo que te digo, hay cosas que se pueden hacer como pues instalar adblockers, navegación privada, etcétera, etcétera, pero la experiencia de usuario es mala. Y al final también tienes que entender que Facebook y Google, como he dicho, tienen que ganar dinero. Y están dando servicios que son súper útiles para nosotros. Entonces, si no estás pagando por esos servicios, pues tienes que dar algo para que ellos ganen dinero. Y al final lo que estamos dando son nuestros datos. Vale. Bueno, gracias por tu pregunta, Jaime. ¿Me oyes, Ángel? Sí, Pelayo. Bueno, enhorabuena por la charla. Tenía una pregunta relacionada con la parte del análisis cultural. Dijiste que filtráis los intereses que tienen menos de 500.000 de usuarios, pero ¿es a nivel de país o a nivel mundial? A nivel mundial. Vale. ¿Y habéis evaluado si estos intereses que filtráis pueden hacer que varíe la distancia cultural entre países? Es decir, o sea, por ejemplo, pongamos que existen intereses muy concretos de países relativamente pequeños, por ejemplo, Dinamarca o Portugal, donde 400.000 usuarios es un valor relativamente alto. Entonces, ¿habéis mirado cómo afecta el filtrado de estos intereses a la hora de analizar la distancia? Sí, o sea, es una pregunta muy pertinente, pero el problema que hay, esto es un problema de resolución. Claro. Es decir, un interés de esa índole que tenga mucho impacto en un país, pero no en otro, al final, si creamos un vector a base de esos intereses, no nos va a permitir comparar nada con nada. Para poder comparar cosas entre sí, tienes que utilizar cosas que sean comunes. Quiero decir, en nuestro vector de 60.000 cosas puede haber intereses, porque son 500.000 en todo el mundo, que no es tanto. Pero los intereses que son muy particulares de un país, no los estamos recogiendo. Eso no implica que nuestra metodología no permita coger ese tipo de intereses o hacer ese tipo de análisis que tú dices. Tú puedes utilizar nuestra metodología y decir, no, yo voy a coger intereses que son muy populares en algún país, ¿vale? En lugar de hacer la definición que nosotros hemos dicho, que sea 500.000 worldwide, tú podrías cambiar la definición y decir, no, yo voy a coger un vector, voy a coger intereses de tal manera que al menos en un país tenga más de lo que sea. Puede ser el 10% de penetración en el país o más de 500.000 personas. Y volver a relanzar el análisis. Entonces, esta metodología es compleja y recoger tantos datos es complejo, entonces teníamos que definir una estrategia inicial y validar que esto correlaba con otra medida de cultura como hemos hecho. En el caso que me estás planteando no te puedo dar una respuesta. Evidentemente esos intereses pequeños también pueden definir la cultura de un país, pero si quieres hacer un estudio a nivel mundial, si solo coges las cosas que definen ese país y que no tienen importancia en otros, al final lo que encuentras es que ese país que ningún país se va a parecer a ninguno. Entonces, es muy interesante y esa línea la hemos discutido y hemos hablado sobre ello y creemos que eso puede ser muy interesante para hacer otro tipo de estudios a lo mejor más localizados, por ejemplo, a nivel europeo o a nivel de un continente en concreto, que más estudios amplios a nivel mundial. Pero, vuelvo a decir, la metodología que nosotros hemos definido, que al final es lo que hemos intentado vender en esta presentación, cabe perfectamente en lo que tú has planteado. Puedes hacer una definición distinta del tipo de intereses que se deben utilizar para medir cultura. Y posiblemente tu definición sea mejor que la que hemos planteado nosotros. Es decir, nosotros no queremos decir que nuestra definición o la metodología que hemos hecho para cultura es la mejor del mundo. Lo que queremos es que la gente use nuestra metodología y si al final de esto sale que nos dicen, no, mira, la forma correcta de hacerlo es con este tipo de intereses, con esta definición, perfecto, sin ningún tipo de problema.
No, era simplemente por eso, por cómo puede llegar a afectar esos intereses. Porque, bueno, entiendo que, claro, que llegar a medio millón de usuarios con un interés como puede ser la pizza o no sé, o el vino es relativamente fácil, pero luego habrá esos intereses muy concretos de países pequeños, como el caso de Dinamarca, por ejemplo, que no aparezcan en otros. Pero bueno, sí, el problema es eso, es lo que decías tú, escalabilidad, que al final no puedes hacer vectores de 4 millones de intereses. Sí, por eso decimos, o sea, lo ideal sería Claro. que Facebook hiciese que esos datos estuviesen disponibles para los investigadores y al final no estaríamos discutiendo todo esto. Si los datos están disponibles, pues coges lo que tú quieres. O sea, la complejidad de todo esto es coger la información para 4 millones de intereses. En su momento, cuando podíamos coger muchos datos, no era viable y ahora que han cortado más el grifo es imposible. Vale, era simplemente por si lo habías mirado. Gracias. Gracias, Pelayo. No sé si alguien más se anima a preguntar. Ángel, bueno, yo enhorabuena Vamos. por esa charla tan además pausada y tranquila que has hecho, muy descriptiva. A mí me ha gustado mucho, también me asusta. Entonces yo tenía, bueno, dos preguntas. Una, este tema de los intereses con los que te etiquetan y por tanto los que vosotros utilizáis para un estudio, ¿son dinámicos o estáticos? Es decir, una vez que te han etiquetado o muestras interés por algo, ¿eso ya es indefinido en el tiempo o hay posibilidades de, bajo un mismo target o bajo un mismo epígrafe, ¿no? Bien sea cultural o bien sea religión o el que sea, ya estás etiquetado para siempre? Y luego, ¿no habéis tenido vosotros ningún problema, ¿no? Con Facebook? No has dicho, me ha parecido entender que no se han puesto en contacto nunca con vosotros, pero me imagino que debéis estar a tiro de ellos, ¿no? A ver, la primera pregunta son dinámicos. Quiero decir, Facebook al final, de nuevo, lo que intenta es venderte publicidad relevante para que tú cliques y interacciones y ganar más dinero, con lo cual los intereses van variando, unos se van eliminando y unos nuevos van entrando. ¿Vale? En mi caso, fui homosexual para Facebook durante 4 o 5 meses y luego dejé de serlo. O sea que eso es dinámico y además tiene todo el sentido del mundo por el modelo de negocio de Facebook. El segundo... Bueno, eso lo que hace es que complica cualquier estudio relevante que se quiera hacer, ¿no? Porque lo Depende que si es... o sea, no son dinámicos, pero no son dinámicos en el sentido de que hoy tengo un conjunto de interés y mañana tengo un conjunto totalmente distinto. O sea, el dinamismo existe, pero no es tan, o sea, no es a nivel de día y cosas de ese estilo. ¿Vale? Seguramente haya un core de intereses que esté en tu perfil durante mucho tiempo. No lo hemos mirado. Tenemos datos, podríamos hacer un estudio, o sea, podríamos estudiar cómo de dinámico es el sistema de intereses. Y me parece que es una cosa interesante que me apunto para poder mirar en el futuro. Pero si lo miras desde el punto de vista del modelo de negocio de Facebook, ellos perfilarte hoy para los próximos 10 años no tiene mucho sentido, porque de aquí a 10 años tú vas a cambiar, tus intereses van a cambiar y yo lo que quieren saber es qué te interesa a día de hoy. Y en relación a la segunda pregunta, si hemos tenido problemas con Facebook, bueno, anécdotas. La más así importante fue que cuando lanzamos este plugin, este FWT, que también hizo bastante ruido, para decir a los usuarios qué cantidad de dinero generaban para Facebook y demás, de nuevo, Facebook no nos contactó a nosotros, pero este plugin estaba subido en Google Chrome y nos llegó con una notificación de Google Chrome diciendo que habían recibido un complaint por parte de unos tíos que eran unos abogados de Iowa representando a Facebook, diciendo que el plugin, nuestro plugin, pues habíamos metido la F de Facebook, alguna cosa así, y en ese momento se llamaba Facebook Data Validation Tool, que estábamos usando IPR de esa compañía y que si no lo solventamos en un plazo de 30 días, pues los retirarían de la plataforma. Bueno, nosotros reaccionamos, llamamos a servicios legales de la universidad y cuando dijimos que hemos tenido este problema con Facebook, lo primero es entraron en pánico como un problema con Facebook y nada, al final lo único que hicimos fue quitar esa F, el plugin oficialmente en vez de Facebook Data Validation Tool se llama
Social Media Evaluation Tool, y de momento no nos dieron. Y bueno, hay más anécdotas, pero básicamente decir que Facebook jamás, todo es a través de periodistas y contestaciones a periodistas. Facebook jamás, cuando hemos presentado estas investigaciones en conferencias donde había gente de Facebook. No, simplemente te ignora. Que quizás sea la mejor estrategia, por otra parte, para que no haya ruido. Pero no nos han atacado demasiado más allá de eso que acabo de contar. Hombre, es que las investigaciones merecen un poco de ataque, ¿no? O deberían merecerlo. Es demasiado fuerte lo que habéis publicado. Sí, lo que sí puedo contar, y eso es un poco más una crítica al mundo académico para que entendamos también un poco el peso que tiene. Este paper se aceptó en una conferencia, el de la parte mala, de la parte black. En el área de Computer Science, de informática, teleco y demás, las conferencias tienen más prestigio que los journals. Sobre todo, o sea, la gente de las mejores universidades americanas publican conferencias, no publican journals. Y esto se publicó en una de las conferencias más importantes en ciberseguridad, y Facebook daba un premio, básicamente, a la mejor investigación. Y nosotros, que somos muy echados para adelante, pues cuando tú sometías el artículo tenías que decir si querías apuntarte a ese premio, o sea, si querías ser considerado para ese premio. Nosotros dijimos que sí, porque al final estábamos diciendo algo que no era mentira, que lo único pues, que creíamos que Facebook debería corregir. Y cuando nos aceptaron el paper, uno de los chairs de la conferencia nos contactó para decirnos, oye, a lo mejor por error habéis dicho que sí queréis participar en este premio de Facebook. ¿Estáis seguros? ¿Lo habéis hecho conscientemente y demás? Porque a lo mejor no es aconsejable y no habéis tenido en cuenta que a lo mejor Facebook, habéis hablado con vuestros servicios legales, porque a lo mejor Facebook puede tomar acciones legales por este tipo por lo que habéis hecho. O sea, que eso te lo diga un chair de una conferencia es un poco llamativo, cuando ellos se deberían dedicar a evaluar el contenido técnico. Más que el chair de esta conferencia, pues era una persona de Google. Nos llamó bastante la atención. Y como es verdad, pues lo cuento. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla porque me ha gustado mucho, ha sido estupenda, ¿no? Ángel, muchas gracias. Luego, mi impresión es que la parte negativa de utilizar los datos de Facebook lo has ilustrado muy bien. Yo creo que el caso de la homosexualidad que has contado es muy interesante. Y luego el asunto de Cambridge Analytics y todo lo que ha salido en los periódicos, yo creo que muestra claramente la parte negativa. Ahora, con relación a la parte positiva tengo más dudas. Y lo que me gustaría que me dijeras, ¿en qué aspectos tú crees que nos va a proporcionar el análisis de datos de Facebook información que no sabemos ya? Porque yo creo que los datos que tú has comentado son muy razonables, pero en el fondo reproducen lo que ya sabemos. No hemos descubierto nada nuevo que no pudiéramos saber, me parece, ¿no? Entonces, a mí me parece que encontrar algo realmente nuevo de ciencias sociales no va a ser nada fácil, a no ser, sobre todo, digamos, con una búsqueda ciega, en el sentido de con métodos automáticos que seleccionamos un vector de cosas que aparecen con más frecuencia y luego busco, en fin, cosas como las que habéis hecho, que son muy razonables, distancia entre esos vectores en el espacio, con el coseno o como sea, y clúster, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a no ser que hagamos algo muy específico que va a implicar, yo creo, entonces un trabajo manual agotador, ¿no? Agotador, en el sentido de ir probando y ir definiendo algo que tenga mucho sentido y naturalmente también en base a esperar que en un área nos proporcione resultados desconocidos, o sea, que realmente aprendamos algo que no sabemos, pues me parece que no va a ser fácil, ¿no? Me gustaría saber tu opinión. Yo no tengo mucha experiencia, desde luego, con ese tipo de datos y me gustaría conocer tu opinión. Vale. Sí, o sea, la pregunta, Dani, es muy, muy pertinente. Básicamente esto es una colaboración que estamos haciendo como he dicho, con economistas de la casa, Ignacio Ortuño, y luego otro profesor que ahora está en Dallas, Klaus Desmet, que también fue catedrático en la casa, y con gente que estuvo en el Media Lab, un grupo que está en el Media Lab del MIT y que ahora tiene un grupo en el Max Planck Institute. Entonces, yo no voy a ser capaz de responder a tu pregunta
que me parece muy pertinente y además es algo que esta investigación, casualmente, y al final yo soy ingeniero y con esto me estoy adentrando un poquito dentro del mundo de las ciencias sociales, despierta dos tipos de reacciones. O mucho entusiasmo entre gente de ciencias sociales que dice que esta herramienta puede permitirle hacer estudios que por temas de resolución, sobre todo resolución geográfica, resolución temporal, no pueden hacer con las técnicas habituales de sorpresa y demás. O la otra reacción, que es más o menos lo que tú estás comentando, que es, al final esto no nos ayuda a definir preguntas nuevas o explorar aspectos nuevos, sino a utilizar otra metodología para contestar cosas que ya hemos contestado con alguna metodología. Entonces, hemos percibido estos dos tipos de reacciones. De hecho, os puedo decir que este artículo, el artículo que hemos hecho relacionado a esta segunda parte, a la parte de la cultura, se ha revisado en Science, se ha revisado en Nature, se ha revisado en PNAS. Entonces, ha sido rechazado, pero hablando con gente que son coautores, que han publicado en este tipo de revistas, muchos nos han dicho que es la primera vez que ellos han visto un artículo que se acepta para ser revisado, que pasa el death rejection, digamos, de todas estas revistas. Luego encontramos estas controversias en los revisores, gente muy positiva y gente muy negativa. Yo te puedo dar mi punto de vista, que seguramente en este caso no sea el más válido, sino que sería gente de ciencias sociales o economía que pudiesen hablar, y lo que más valor dan a esta metodología es la resolución que les da. Como he dicho, el estudio de cultura, el World Value Survey, te permite hacer un análisis de cultura, pero a nivel mundial y establecer comparaciones a nivel mundial. Pero, por ejemplo, economistas que están colaborando con nosotros, les gustaría, y algo que dicen que no se ha podido hacer es, por ejemplo, evaluar el World Value Survey o hacer algo similar al World Value Survey a nivel regional en todo el mundo, que es algo que esta metodología, por lo menos, permite recoger los datos. A raíz de ahí estoy de acuerdo contigo que una parte, y lo he resaltado, una de las pegas que tiene esta metodología a día de hoy es la interpretabilidad. Es decir, que si yo veo que España es muy diferente, o me da igual, o dos regiones, que Castilla y León es muy diferente o de repente se parece mucho a una región en Francia, ¿qué provoca eso? ¿Qué es lo que hace que eso sea así? ¿Por qué? Ese tipo de preguntas ahora mismo, es cierto que la metodología que hemos diseñado, ahora mismo nosotros no somos capaces de responderlas. En el área de interpretabilidad, se ha avanzado mucho en el área de Machine Learning para obtener información con métodos no supervisados que quizás pueda aplicarse para apoyar esa interpretabilidad. Yo aquí simplemente he puesto un ejemplo en el caso de Cataluña donde utilizando un método muy de andar por casa se pueden extraer elementos que te expliquen las singularidades o que hace singular una región frente a otra. Aunque en muchos casos son elementos quizás obvios. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, tus dudas no solamente las tienes tú, hay gente que las tiene en la comunidad científica, y ahí está el debate entre tener una metodología que nos permita abordar cuestiones en cuanto a resolución temporal y geográfica que ahora mismo no se pueden abordar, pero no en cuanto a definir cuestiones nuevas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Daniel. Te leo una pregunta que hay en el chat de María Belén, que dice: hay generaciones más jóvenes que no usan Facebook. ¿Os habéis planteado incluir datos de otras redes sociales? O mejor dicho, ¿es posible extraer datos de otras redes sociales? Pues a ver, varias María Vélez, es que no pregunta. Vale, María, pues te contesto. Primero, el ecosistema de Facebook es muy amplio. El ecosistema de Facebook, es decir, los datos que recogemos no vienen solo de Facebook. El ecosistema de Facebook incluye a Instagram, que esa parte sí que nos da la parte de los jóvenes, digamos, incluye un ecosistema de aplicaciones móviles en las cuales Facebook sirve publicidad, no sabemos cuáles son, pero que no sabemos cuáles son, pero que también recoge parte de otro ecosistema que no está dentro de Facebook. Y posiblemente dentro de poco tengamos a WhatsApp metido ahí. Facebook está cambiando sus políticas en WhatsApp, que de momento no van a afectar a Europa, pero ya veremos cuánto tarda.
Y por último, decir, si se puede utilizar otras redes sociales, sería ideal poder utilizar otras redes sociales, ¿vale? Por ejemplo, Twitter ayer anunció que va a abrir aún más su información para investigadores y va a dar mayor información. ¿Qué es lo que ocurre? Y también eso es lo que hace que Facebook esté mucho más valorado que otras redes sociales, que el ecosistema de personalización que permite Facebook no lo permite ninguna otra red social. Te puedo adelantar algo que sí que algo que estamos haciendo, emulando lo que hemos hecho en Facebook, estamos haciendo algo muy similar en LinkedIn. Pero LinkedIn no tiene que ver con cultura, sino con temas laborales. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es aplicando una metodología similar para dibujar el ADN laboral de un país. Entonces, tú puedes saber cuánta gente por millón de habitantes con conocimientos en Big Data tiene un país, cuánta gente con millón de habitantes con conocimiento en inteligencia artificial, pero no solo eso, en conocimientos en agricultura, con conocimientos en enfermería, y puedes crear los ADNs, digamos, laborales de los países en base a información que te da LinkedIn. Con lo cual, ese es un proyecto en el que estamos también ahora metidos y, por tanto, si hay otras redes sociales que te organizan la información por categorías, por intereses y demás, se podrían utilizar. Pero a día de hoy, digamos que Facebook es la más potente y posteriormente pues, estamos haciendo estos trabajos en LinkedIn que te acabo de comentar. Te da las gracias por el chat. Nada, sí, lo tengo abierto el chat. Que no sé si lo está leyendo. Pues no sé si alguien más tiene alguna última pregunta y si no, yo creo que podemos cerrar porque tampoco podemos robar mucho más tiempo a todos los asistentes. Bueno, pues si no hay más preguntas, déjame, Patricia, que agradezca a todo el mundo su tiempo por atender a esta charla y que ha sido un placer y que, bueno, cualquier duda que os surja, cualquier pregunta que tengáis, cualquier idea que tengáis, me podéis contactar tanto en Twitter, por email y estaremos encantados de evaluarla y ver qué se puede hacer sobre ella en estos temas que he presentado. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Y bueno, muchas gracias a todos también por asistir. muchas gracias.